¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles y debiéramos estar repasando ya la programación del fin de semana porque saben que este sí ya va a ser nuestro último programa de la semana. Nos vamos a coger jueves y viernes santo de vacaciones, por decirlo de alguna manera, por días de descanso. Así pues, la agenda la van a poder repasar en nuestra web, así que aquí sí que vamos a repasar alguna exposición y también las actividades de Semana Santa. Ojo que los museos de Vigo amplían su horario. Es miércoles, así que vamos a tener una sección habitual en este programa. Vamos a hablar de salud bucodental, pero antes quiero hablar de este libro, A Historia de Sara, unha historia necesaria, escrita por Francisco Castro. Francisco, que tal? Moi boas. Moi boas, aquí estamos. É moi complicado, eu xa empezo polo difícil, é moi complicado falar de este libro sen facer spoilers, porque ten cousas maravillosas, cousas moi duras, pero sobre todo a importancia radica nesa mensaxe coa que sen facer spoilers é moi complicado non lanzala. En todo caso, somente vou dicir que Sara é unha nena de 6 anos que non fala. Buscaremos o motivo polo que non fala, pero no que a través destas páxinas, aínda que non sexa a súa voz, si nos metemos na súa cabeza e vamos vivindo con ela, auténticas desgrazas, tamén a sorrisa dos nenos que sempre está aí pese a todo, non? Sí, concordo contigo en que é un libro de difícil clasificación. O primeiro que teríamos que decir a todo o mundo que nos está vendo neste momento que non é un libro infantil. Sí, porque o formato confunde. Claro, está feito a mantenta, non? É un formato que parece que vai ser un libro infantil, é un libro ilustrado para adultas, para adultos, e que, bueno, vais unha apariencia un pouco inxenua, o que intenta é que tomemos partido diante dunha realidade terrible, sin facer spoiler, pero temos que dicilo como é o abuso sexual na infancia, non? É un tema que non está na xenda mediática, non está na xenda política, e debería estalo. Save the Children, que é unha ONG moi rigurosa, ten estudos nos que fala de 1.600.000 nenos e nenas en España en este momento sufrindo abuso sexual. Vamos a repetir a cifra, 1.600.000. Falan de 800.000, 1.600.000, hai aí ese abano. Eso quere dicir que cando vemos un colexio cheo de nenos e nenas correndo felices polo patio, pois igual hai uns cantos que padecen isto. Isto quere dicir que eses pais, e digo pais porque os que abusan son eles, que están esperando polas súas crianzas, algún deles é un abusador sexual. Porque, según as estatísticas, este dato sí que o consultei fai uns días, a meirande parte dos nenos e as nenas abusadas son por persoas do seu círculo familiar. Do seu círculo familiar máis cercano, ademais. O 21% deses abusos na familia son pola parella da nai. A segunda parella ou a que sexa da nai. Pero case todos, case 80% dos abusos sexuais continuados, digamos, non unha cousa esporádica, senón dun xeito continuado, é dentro da propia familia. Por iso é tan difícil saber cantos son, porque hai unha actitude de defensa dentro das familias cando algo así acontece que é tapalo, intentar solucionalo dentro de casa. Eu sabía que este libro ia ser duro, porque é un libro duro, estamos a falar dun tema complicado, sexamos pais, nais, simplemente con que sexamos humanos, sí, é certo que te toca máis a fibra cando tes nenos pequenos. Sabía que este era un libro duro, o tomei como tal. Eu lle confesaba fai un intre a Francisco Castro que contiven as vaguas, pero porque eu son moi teimuda, dixen non o vai a conseguir. Sí que o consigues con moita xente coa que eu falei. Isto non é un botar para atrás na lectura, todo o contrario, as cousas necesarias e duras pois teñen que provocar este tipo de sensacións porque consigues que non esteamos contigo, senón que realmente esteamos ao longo destas páxinas na cabeza desa nena de 6 anos que non sei se dixen antes, non fala, pero pensa e analiza, e ademais unha nena con altas capacidades, de seguro analiza máis que un neno de promedio, non? Sí. De 6 anos, e consigues que se nos esqueza que é un libro. Parece que estamos lendo realmente un diario ou que estamos na cabeza dela. Bueno, agradezoche moito que digas iso, porque ese era o obxectivo, non? Eu creo que a literatura, como o cine, como a pintura, o teatro, a música,
ten a obriga de emocionarnos, no sentido máis literal, de provocarnos algo, non? Eu valoro e respecto moitísimo, e o digo sen segundas, as escritoras e os escritores que son capaces de facer literatura de puro entretemento, non literatura de avión, non temos nada que ler antes dunha viaxe de 10 horas, collemos un libro, os libros que hai nos aeroportos, non? Son entretidos e é maravilloso que sexa así, como ás veces nos tragamos unha película un sábado pola tarde na tele que non temos ganas de facer nada e está a chover e vemos calquera cousa. Pero eu pidolle algo máis á literatura, non digo que eu o consiga, non? Pero o que dice certo, sobre todo a través das redes sociais, moita xente a que está comentando de que o libro lle chega, que o libro lle tocou algo, non? Que lle provocou vaguas, ou que lle provocou rabia, ou que lle provocou, polo menos, a reflexión. E eu creo que isto é algo que a literatura consigue, porque nós podíamos ler agora un informe sobre abuso sexual, veríamos as cifras, podíamos ver unhas gráficas, e punto. Ou podemos ler este libro ou outros, nos que unha nena a quen lle pasa isto o conta, e o conta como contaría unha nena, ademais. Hai moito traballo detrás deste libro. O libro verías que case non ten puntuación, que hai moitas redundancias, porque ás veces ti tes nenos na casa e os meus son grandiños, pero recordo moito iso, que che empezan a contar unha cousa, suxeito, verbo e o predicado trata sobre calquera outro asunto, non? O repiten moito, ou atenden a cousas que os adultos non atendemos, non? Entón, bueno, parece na súa estructura simple, pero é un libro que deu moito traballo. Bueno, que contas con moitísima axuda. Eu creo que sen esta axuda este libro non sería o mesmo como é a de Luz Veloso, pero que gran traballo de ilustración. Brutal, brutal. Luz Veloso é unha das grandes artistas que temos no noso país. Eu tiña claro que tiña que ser ela quen ilustrase. Chameina, hai un ano aproximadamente, Chameina, dixenlle, Luz, quero que ilustres o meu libro. Dixo, por suposto, porque eu como editor contratara moitas veces, pero como autor non fixéramos nada, dixenlle, non, Luz, tes que ler este libro porque este libro é un pouco especial. Tes que lelo. Se te ves, entón podes ilustralo. Dixome, bueno, fareino dentro dun par de semanas, estou con avaliacións. Chamoume esa noite, chamoume dicindo que pasara a tarde chorando, moi afectada, pero ao mesmo tempo tamén se decataba, porque tal e como estamos contando, parece que o libro non hai que compralo. Eu creo que sí. O libro tamén ten luz, o libro tamén é un canto a esperanza, non? Hai por aí personaxes que tiran de Sara cara arriba. E Luz Veloso soubo poñer iso en imaxes, que era moi complicado. Sabes o que me parece moi complicado? E, bueno, este análisis miña, pero que hai unha figura paterna, o pai, de feito desta nena, que é unha fantasma, pero que a súa vez o seu subconsciente ou un pouco ese amigo imaginario que nos aferramos para poder tirar, para analizar as cousas e para superalas. Era moi difícil dibuixar ese pai. É moi difícil facer falar a unha fantasma, é moito máis difícil e ademais debuxala sen caer en tópicos, non? Pero, bueno, que Luz Veloso é unha artistaza. Entre persoaxes entrañables e persoaxes que dan luz, a min, bueno, de alguma maneira, e que non quero facer spoilers, pero antes que decías, cando vemos un colexo, cantos nenos deses sabemos que probablemente están sendo abusados. Bueno, pois no colexo tamén hai ás veces alicerces, están as mestras, unha mestra en concreto, pero sobre todo esas amigas, eses iguais que atopamos. Hai unha nena maravillosa tamén de 8 anos, neste caso, que nos dá un pouquiño de luz tamén ao longo destas páxinas, pese a toda a escuridade que engloba ese contexto. Sí. Sara coñece a Belén, que é unha cativa esencial na historia, non? Aparece nas 10 últimas páxinas, pero é fundamental para a trama. Bueno, fala un pouco da sororidade e da solidariedade automática que hai entre as persoas que padecen certos problemas, non? É dicir, como son capaces de, case sen falarse, de catarse as dúas de que están vivindo o mesmo inferno e que teñen que facer piña e axudarse a unha a outra. E os que non queremos ver moitas cousas, porque non somente con esta cuestión hai moitos problemas, os que a veces pensamos que se non os vemos, desaparecen. E este pode ser o caso tamén do entorno de Sara, non? Que non é que non o veamos, é que non queremos velo. Sí, bueno, no conxunto da sociedade acontece así, non? É dicir, eu que sei, España é o país de Europa que ten máis mulleres esclavas sexuais, mulleres prostituídas, non? Pois non o queremos ver, movémonos en coche, vemos locais rarísimos nas bisbarras das cidades,
pois para eso non queremos ver, non? Ou como non queremos ver pois a xente que ten que facer 10.000 millóns de cousas para sobrevivir, ou non queremos ver pois ese millón e pico de nenos e nenas abusados que algunhas ONGs din que hai en España. Falabas antes da literatura, eu vou englobalo a cultura. A cultura sempre ten que ter unha mensaxe, a cultura sempre ten que ter uns principios, uns valores e mostralos. Por suposto, é que incluso cando parece que non o ten, é dicir, que en Sofa e literatura e entretemento, que insisto no meu respeto absoluto, está transmitindo os valores, está dicindo, bueno, tampouco hai por que posicionarse, tampouco hai por que tomar partido, non? Eu creo que hai que tomar partido, eu creo que os que temos a fortuna, e eu teño esa fortuna, de escribir, de libros, de escribir na prensa, de falar nos medios de comunicación, temos de alguma maneira que implicarnos para denunciar as cousas que merecen ser denunciadas e, por lo tanto, cambiadas. Que feedback te están chegando deste libro que, por certo, presentaches con Carme Adán xa fai un par de semaniñas, estamos facendo a entrevista posteriori e a bastante posteriori, porque aquí, ademais de autor, pois o home ten laboralmente coa Editorial Galaxia unha xenda máis que apretada, Francisco. Teño unha xenda de ministro sin o soldo dun ministro. A presentación foi moi ben, foi o 14 de marzo en Librouro, bueno, quedouse pequeno, había moitísima xente e foi sobre todo moi emocionante. Moi emocionante porque incluso houve xente que se atreveu a chegarse a nós, xente maior, dicindo a min me pasou isto. Como director de Galaxia, agora sí estamos pendentes da publicación dun libro que nos fai, eu creo que a todas e a todos, sobre todo vigueses, pero ao longo do estado moita ilusión, que ese último traballo de Domingo Villar, como está? Pois moi ben, está no forno, está levedando, sairá no mes de setembro. Bueno, para nós é un motivo de absoluta ledicia poder publicar un libro, neste caso póstumo de Domingo, pero ao mesmo tempo pois provócanos unha tristura enorme porque cada libro que publicamos con Domingo era unha festa, realmente. El gozaba como un cativiño. Cando vixemos o último que el publicou en vida, os contos, el implicouse buscando o tipo de papel, co tema das ilustracións, tiñámolo ali metido, traballando con nós. Entón, é unha sensación extrañísima publicar un libro que sempre é motivo de alegría de alguén que nos deixou tan pronto. Aparte de libros, que pasa coa música? Pois a música é unha cousa maravillosa, María. Eu deixo yo caer porque sei que está inmerso nun, non sei se chamalo traballo musical do que... É un disco. Hai un disco, podemos dicir moitas cousas entón, non? Sí, estou aos meus 56 anos, vou facer o que levo toda a vida querendo facer e que por distintos motivos nunca fixen e que agora podo facer. Xa ves rockero, xe, Sí, bueno, é un disco de rock and roll, é un disco de blues, é un disco de soul, é un disco con temas funkis, non é un disco de cantautor, ainda que todas as músicas e todas as letras son miñas, en galego, por suposto. Bueno, onte case gravei a miña parte completa, queda moi poquinho, levamos un ano traballando, e, bueno, ainda lle queda porque é moi distinto a escribir un libro, non? O libro escribes, vai a editorial, non? Aquí tes as cancións, hai que traballar con outra xente. A literatura é un acto moi solitario, moi individual. Eu creo que estou gozando tanto da música porque é unha actividade colectiva na que participa moita xente. Habrá moito compromiso tamén nesas letras? Sí, claro, por suposto. Non é podía defecto ser do animal, é así. En canto a literatura, próximos proxectos, Francisco? Pois mira, quizáis porque este libro é tan duro, tan lacrimóxeno, tan emocionante, estou neste momento mergullado na escrita dunha novela negra cómica. Ola? Unha novela de risa, de rirse moito. Por lo menos eu estou rindo moito. Unha novela que transcurre no ano 78 en Londres. Novela negra cómica, esa non o perdo, entendo que inmerso en escritura, xa pasou a labor de documentación, ou sexa que, nada, nuns meses podemos ter traballo. Bueno, estamos en 2023, esta debería ser para 2025, 2026, porque hai outras obras escritas antes que haberá que darlle salida. Bueno,
Uns meses temos traballo, temos lectura e temos unha vindeira entrevista, ainda que antes vira ese disco. Francisco Castro, moitísimas grazas, de verdade. María, moitas grazas. E vostedes xa saben, non teñan medo, porque xa dicía eu que hai lecturas que son necesarias. A historia de Sara, editorial Galaxia, perdímonos a presentación, que sí que estivo en axenda, pero aínda temos a oportunidade en todas as librerías de adquirir este libro. Oportunidades tamén, ve a última exposición de Lois Patiño dentro do novo espazo de Eva Meoroza. Tras una larga trayectoria como artista visual y escritor, autor de extensas exposiciones y publicaciones en las que destacan desde el cómic a los ensayos, el artista lugués Antón Patiño recala en Vigo, presentando su última muestra A Liña do Labirinto, que presenta al espectador su carácter inmersivo en una figura expandida que parece no tener límite, como así lo explica el autor. Es un concepto que a mí me interesa mucho, que es siempre el de la historia de la línea, el relato del dibujo, y aquí en concreto también asociado a la maraña, al laberinto, que también es otra estructura que creo que define la complejidad en la que vivimos y nuestro mundo, ¿no? Y luego el laberinto es un elemento recurrente, pues a lo largo de la historia, siempre está ahí, siempre va a estar ahí el laberinto. Y a mí, yo simpatizo también con esas formas que se entrelazan, ¿no? Descubre el recorrido por esta muestra la pintura mural Memoria Oceánica, una obra abstracta que homenajea al pintor gallego Urbano Lugrís, donde el autor presenta el fondo del mar. Aquí el cuadro que tengo detrás es Memoria Oceánica y también expresa un poco el ansia de infinito, el sentimiento oceánico, el sentimiento de sumergirnos en el agua y sentir efectos de transparencia y de evocaciones y sugerencias dentro de una abstracción, ¿no? En esta ocasión, el espacio abierto y luminoso de la nueva sede de la asociación Eva Meoroza ha inspirado al autor, así como el legado del poeta Carlos Oroza. El pintor o el artista, digamos, cuando entra en un espacio nuevo, establece un diálogo con la arquitectura. Y aquí también con la memoria de este amigo, Carlos Oroza, el poeta. A fin de cuentas, como estuviéramos en una casa llena de luz y llena de poesía y de magia, y donde está una presente, en Eva Meoroza está presente el espíritu de Carlos Oroza, que coincide mucho con lo que os estaba comentando, ¿no? Que es la poesía, la pintura, es la misma batalla, la misma militancia por la liberación del ser humano, ¿no? Y alcanzar unas dimensiones tremendas, ¿no? La exposición de Patiño estará abierta hasta comienzos del verano en el local Eva Meoroza de la Rúa Súbida ao Castelo del Cascobello. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y en esta sección tenemos, como siempre, que saludar a Cristian Docampo. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola María, ¿qué tal? Oye, que la semana pasada faltábamos a nuestra cita en directo, que no en diferido, así que Cristian ha dicho que Semana Santa yo no me voy, me quedo solamente para poder participar en Plato Abierto. Pues sí, la verdad que sí, tenía ganas de volver otra vez aquí y estar en directo con todos vosotros. Oye, que siempre hablamos de dientes y me decía Cristian antes que íbamos a hablar de lenguas, que no de idiomas, sino de lenguas en general. Pues sí, la verdad que siempre traigo técnicas novedosas o tratamientos que hacemos sobre los dientes, pero nos olvidamos de que en la boca pues tenemos un órgano más, que es la lengua, que es un órgano muscular, es un músculo muy potente que tenemos en nuestro organismo y que nos sirve tanto para hablar, para besar, incluso a veces pues también pues usamos la lengua y bueno, pues hay muchas afecciones y muchas enfermedades que nos afectan a la lengua y bueno, pues dar pinceladas, ¿no? Tampoco no he traído fotos así muy agresivas, pero bueno, unos dibujillos para que lo podamos ver y comentar. Vale, yo me alegro porque cuando un médico, o en este caso un dentista, nos dice fotos agresivas, me preocupo y hago así con la pantalla. No, son fotos un poco de lesiones que no son muy agradables a la vista y bueno, pues más o menos he traído unas imágenes ahí, pues esas son las principales, vamos a decir. ¿Sí? Lesiones, pues hay la leucoplasia, que es una lesión blanca que aparece en el dorso de la lengua, en las bordes laterales, sobre todo en pacientes fumadores o que toman altas dosis de alcohol, pues aparecen este tipo de manchas blancas que pueden ser a la larga pues, lesiones que pueden malignizar. Entonces, bueno, pues cuando hay lesiones blancas que no desaparecen, pasados 7-14 días, pues bueno, pues puede ser una leucoplasia y hay que vigilarlo.
obviamente pues también puede aparecer hongos, ¿no? La cándida, ¿no? Que son unas lesiones también blancas, pero bueno, que al eliminarlas raspando, pues sale una lesión, deja una lesión enrojecida y bueno, pues pica, escuece. Después hay la lengua geográfica, que bueno, pues es un nombre un poco que es característico, porque bueno, pues hay como esas lenguas que están corteadas, que están fisuradas, incluso bueno, pues tienen como zonas de papiladas, ¿no? Que no tienen papilas gustativas, entonces parece que como si fuesen continentes, ¿no? Por eso se llama lengua geográfica. Después hay la lengua vellosa, que hay pacientes, bueno, pues que consumidores altos de tabaco, pues esa lengua negra, por falta de higiene, e incluso pues, en cambios hormonales, sobre todo en mujeres, pueden aparecer vello en la lengua. ¿Vello en la lengua? ¿En serio? Sí. Entonces, bueno, pues es una lesión, bueno, pues, benigna y bueno, pues no hay tratamiento, solamente bueno, pues hay que hacer buena higiene para que pues, ese vello no se bueno, pues, se ensucie y bueno, produzca mal olor. Y después, bueno, pues el cáncer de lengua, sobre todo pues ahora parece que hay más casos. Yo me encuentro, pues desde que empezamos el año ya encontré 3 pacientes ya con cáncer de boca, sobre todo en el dorso de la lengua, y bueno, pues es una lesión que lo pongo ahí un poco porque es importante decir que bueno, cualquier llaga, cualquier herida que aparezca en la lengua y no pase en 7-14 días, que más o menos es lo que dura en cicatrizar una afta, pues bueno, hay que vigilarlo porque puede ser inicio de un carcinoma epidermoide de oral. Ese es el síntoma principal, llagas o heridas en la lengua sí, que no curan con normalidad. Por ejemplo, que de repente pues es una cosa pequeñita y en 2 semanas aumenta de tamaño. Además son lesiones que no duelen, entonces bueno, pues el paciente no se da cuenta hasta que no se ve y bueno, pues puede ser cáncer y bueno, pues lamentablemente pues en este año pues he detectado. Bueno, esto es lo serio, ¿vale? Esto es lo serio con lo que tenemos que quedarnos, pero mi mente es como es y yo me he quedado con lo del vello en la lengua, no lo puedo evitar. Esto no lo podemos depilar, porque has dicho limpiar y poco más. No. Lo único que podemos es limpiar. Entonces, bueno, pues he traído también ahí pues, los limpiadores linguales, unas fotos, vamos a ver ahí, si lo pone. Pero Pues es vello que sigue creciendo. No, es vello, es como como pelo, es pelo en la lengua. Entonces, bueno, pues para limpiarlo hay ese tipo de rascadores linguales, que bueno, pues estábamos hablando de que da un poco de arcada. Él sigue, pero mi neurona, y yo estoy segura que las suyas también se han quedado ahí, paralizadas en ese proceso. Pero bien, sigue. Sale pelo, sale un pelo bueno, pelo normal, pero en la lengua. Entonces, bueno, pues muchas veces con estos rascadores linguales, estos limpiadores, sobre todo el que vemos ahí, rascador lingual, pues a veces lo eliminamos, ¿no? Por ese ras cutáneo, ¿no? Y después, bueno, pues hay cepillos que, bueno, la parte de las cerdas para limpiar los dientes, pues tienen esa parte posterior que es de goma, que sirve para algo. Que sirve para limpiar la lengua, ¿no? Limpiar la lengua, mucosas, de hecho, ahora prácticamente no hay cepillos que vengan, bueno, los eléctricos sí, pero los manuales todos básicos, tienen este tipo de herramientas. Entonces, bueno, pues también señalar un poco que nuestra lengua, según el color que tenga, pues puede ser indicios de, ahí tengo las enfermedades principales, sistémicas, ¿no? Por ejemplo, pues si hay un déficit de vitamina, pues está la lengua roja. Si, por ejemplo, tenemos la lengua morada, púrpura, pues hay problemas circulatorios, ¿no? Porque la lengua, al ser un músculo, está llena de vasos, entonces está morado, pues, o púrpura, en este caso, pues hay problemas de circulatorios. Por ejemplo, renales, pues obviamente, si nos ponemos amarillos, pues la lengua también se puede poner amarilla. Entonces, bueno, pues ahí he traído esta imagen un poco sistemático de, bueno, pues señalar ciertas enfermedades sistémicas, porque la lengua, al ser un órgano, también pues es un signo de que si tenemos, por ejemplo, picor, pues puede ser un déficit de anemia o de alguna vitamina. Entonces, bueno, pues, o también pues, personas diabéticas pues pueden padecer pues glositis, o que es lo que se llama la inflamación de la lengua. Entonces, bueno, pues hay signos que si nosotros no nos enteramos, pues hay que ver la lengua, hay que verla y testarla porque nos da mucha información. ¿Algún truco para ese proceso de limpieza lingual que para muchos es muy complicado, ¿no? Por la sensibilidad? Pues la verdad que acostumbrarse, ¿no? Obviamente, después de hacerle, después de comer, pues claro, recién comido, pues limpiar ahí, sobre todo en la parte posterior de la lengua, que es donde está, donde está el velo del paladar, incluso bueno, esas zonas que son mucosas blandas y móviles, pues es donde está el signo de... Entonces, bueno, un recomiendo que yo siempre recomiendo a los pacientes es que cuando estamos limpiando, que levantemos el diafragma para arriba, que metamos barriga para adentro, entonces el diafragma queda bloqueado y es el que nos da la náusea para arriba. Vale. Entonces, al bloquear el diafragma, pues evitamos
que esa náusea. Pero bueno, que sí, es un acto que no es muy agradable, pero bueno, hay que limpiarla porque la lengua es muy importante. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Tengo que hacer el chiste, Cristiano Campo, que no tiene pelos en la lengua y que siempre nos cuenta todo lo relacionado con la salud bucodental para curar, pero sobre todo para prevenir, que de eso es de lo que se trata. Y pues como veíamos hoy, para que cuando haya un mínimo síntoma de alarma sepamos que tenemos que acudir a nuestro médico de cabecera o nuestro dentista de cabecera, cualquiera de los dos, que nos guíe, que nos oriente y que nos diga pues por qué pueden ser esas decoloraciones, por ejemplo, en la lengua. Cris, nada, entiendo que jueves y viernes no abrimos clínica. Descansamos. Bueno, pues aprovecha y descansa porque este sí que es uno de los hombres que más trabaja, de los que colaboran con nosotros, con horarios más marcianos todavía si cabe, así que disfruta de estos días y nos vemos la próxima semana. Nos vemos por la semana. Muy bien. Y ustedes disfruten, entiendo que si están a esta hora aquí todavía es porque no se van de Semana Santa fuera de Vigo, que van a disfrutar aquí de la oferta turística, gastronómica que tenemos y, por qué no, si quieren también de las procesiones, porque nos explicaba Carlos Borrás, que es otro colaborador de esta casa, pero que además saben ustedes que es el responsable de organizar la Semana Santa, que este año como mínimo tienen récord de costaleros. Esperaba él también que hubiera récord de personas viendo esas procesiones, ya fuese por devoción o por tradición. Con esa pieza nos despedimos nosotros también hasta el próximo martes. Se ha roto la tendencia que decía que en Vigo no había devoción o tradición y este año son casi un centenar los costaleros con los que cuenta la Semana Santa viguesa, lo que permitirá que salgan todos los pasos. Hacía muchos años que no salían todos los pasos, pues porque hay más de 90 personas anotadas que han querido venir con nosotros y que desde luego es encomiable que gente que tiene otros trabajos, que tiene otras labores, que tiene otras ocupaciones, pues decida dedicar un poquito de su tiempo, no solo a procesionar, porque no solo es procesionar, es sacar los pasos, es prepararlos, etcétera. Son en total 11 pasos, los de la diócesis y la Cofradía del Silencio. Así el jueves saldrá la procesión del Silencio desde la parroquia del Sagrado Corazón hasta Porta do Sol a las 8 y previamente a las 6:30 la de Jesús Nazareno en Teis. Que es preciosa la de el Divino Salvador en Teis, que bueno, que es muy tradicional y que alguien que no conozca ese tan nuestro barrio vigués, pues debería de ir alguna vez, porque discurre por todas las calles de esa parroquia y de ese barrio y desde luego va a estar precioso. Y por supuesto la procesión del encuentro que se recuperaba ya el año pasado, que volverá a juntar la Virgen de la Amargura, que saldrá del Sagrado Corazón, con la del Santo Entierro, que saldrá de la Basílica. Su encuentro este año además se traslada a Porta do Sol. Se recuperó el año pasado con otro recorrido, porque el encuentro lo hicimos abajo en la Alameda, pero este año hemos decidido hacerlo arriba pues para darle mayor importancia y mayor trascendencia a ese encuentro con la procesión que viene por García Barbón. Todo preparado, también el tiempo que respetará los próximos días.